Era muy joven cuando escuché la voz de Dios llamándome a algo que no me imaginaba, algo más grande que mi propia vida. No entendía el camino, pero aprendí que cuando Él llama, también capacita y respalda. En estos años hemos visto muchas vidas experimentar la salvación, milagros, restauraciones, sanidades, y cada uno ha sido una confirmación de que Dios está en medio de nuestra iglesia. Hoy la historia no termina, apenas comienza un nuevo capítulo. Se oyen los pasos de una nueva generación de hombres y mujeres renovados por el Espíritu, llenos de su unción y con una profunda sensibilidad espiritual, que salen con alegría a cumplir con su llamado. Oigo las risas de alegría y celebración de familias que encontraron a Jesús y disfrutan del milagro de la salvación en sus vidas y hogares. Veo el movimiento de la nueva generación de líderes de la última hora siendo despertados por Dios para responder al llamado. Ha llegado el tiempo de recoger la gran cosecha que Dios preparó para esta hora. Levántate, respondamos juntos, entremos al mover de Dios y dejemos que su Espíritu nos guíe a donde quiera cumplir su voluntad perfecta. Ven, Señor, hazlo de nuevo entre nosotros. Repítelo otra vez. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Bueno, nosotros siempre hemos estado bajo la cobertura de nuestro misionero José Satirio dos Santos. Y en su plan de trabajo, la idea es que la iglesia en cada barrio de la ciudad tenga una congregación que pueda ser más cercano a la gente y todos puedan congregar libremente en el lugar donde están viviendo. Yo pienso que yo he sido muy bendecida. Mis dos pastores han sido bogotanos y pues los bogotanos tienen fama de muy educados, ¿sí? De ser personas muy tranquilas, de ser personas muy honestas. El pastor Eduardo fue uno de ellos. Él fue muy formador, siempre estaba ahí a mi lado, siempre me decía qué no le parecía, qué sí le parecía y era muy estricto. Llegué con el pastor Eduardo de la Torre a la edad de 32 años. Él trabajaba con en Atalaya, doña Ceci también, y había un grupo grande, grupo bíblico, que era en Antonia Santos. Un excelente pastor, un obrero de Dios, un lindo ejemplo nos dejó aquí el pastor Eduardo de la Torre juntamente con su esposa. Ella había comprado esta casa, esta parte, porque allá es otra casa, pero acá estábamos. Y él llegó, él me dijo, Lili, vaya para la iglesia que la necesito. Y yo dije, sí, señor, y llegué acá, estábamos los dos solos. Y él se queda mirando todo, él miraba todo con nostalgia, pero yo no entendía porque no sabía nada, él miraba todo. Y entonces él me dice, Lili, nos vamos. Y entonces yo le dije, ¿para dónde vamos a ir? Yo pensé que me estaba invitando para algún lado. Y él me dice, no, que nosotros nos vamos. Y yo le dije, ¿va a viajar, pastor? Dijo, sí, pero no sé si haya regreso. Entonces yo me asusté, yo le dije, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Entonces me dice, nos enviaron para Medellín. Cuando surge una necesidad en una iglesia en Medellín, el pastor José Satirio saca el obrero que estaba aquí, de hecho estaba pastoreando 3 congregaciones a la vez. Entonces pastor Satirio lo manda para otra ciudad y para cada congregación que queda con un vacante, envía un obrero. Es ahí cuando el pastor nos llama a nosotros. Es terrible, yo puedo entender a las personas que le quitan como el papá, el que siempre ha estado ahí orientando. Cuando nosotros llegamos, recuerdo el día que recibimos la iglesia, el día de nuestra consagración al ministerio. Yo recuerdo que llegamos y yo siempre recuerdo aquel texto que dice, cuando llegue a un lugar no se siente en un lugar que no corresponde, sino siéntese en otro lugar que mejor lo llamen. Y yo, dicho y hecho, yo llegué y me senté en medio del pueblo. Y cuando estaba ya sentado, vino un líder que me dijo, varón, lo necesitan en el altar. Y entonces yo, bueno, está bien. Yo me paré y me fui al lugar donde me tenían preparado en el altar.
Y después en la ceremonia, pues el pastor habla de los cambios. Primero da la oportunidad al pastor Eduardo y a su esposa para que se despidan. Y después nos da la oportunidad a nosotros de que podamos, después de que oran por nosotros y nos consagran, fue el momento en que recibimos. Y recuerdo ese día el pastor finalizando el culto, yo le entregué y el pastor dijo, no, usted el pastor, termine el culto. Y ahí fue cuando dimos la bendición, la primera bendición pastoral pues a la iglesia con mucha alegría. Recuerdo al pastor Buitrago, Alberto Buitrago, me dijo, negra, le quitan el papá, ¿no? Y me miraba a los ojos y él sintió mi tristeza y él también bajó la mirada y no sabía qué decir. Pero fue como si hubiese caído una oscuridad. Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque uno piensa que el papá es el papá y que siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí. Para mí era difícil ver al pastor Fausto sentado en la silla de mi pastor. Yo miraba y yo decía, ahí debería estar mi pastor Eduardo, no el pastor Fausto. Hubo una hermana muy linda, y digo muy linda porque después Dios nos unió bastante. Y ella dijo, yo no sé usted qué tiene para dar, usted es como mi hijo. Y literalmente ella me doblaba la edad. Y entonces yo no tenía realmente mayor cosa para de repente decirle y tenía que tomarlo de la mejor manera. Yo no podía disgustarme porque tenían la razón. Bueno, ese día ellos llegaron con la coral, hicieron un culto y fue muy bonito todo. Al final el pastor se me acerca, el pastor Fausto se me acerca y me dice, ¿usted es Liliana? Es que me han dicho que usted está acá, entonces que con usted yo puedo hablar y eso. Yo le dije, sí, señor. Pero pues yo lo vi muy jovencito. Y entonces yo dije, no, esto es un pelado. De repente no tiene experiencia, no tiene nada. O sea, esa fue mi impresión. Él es muy jovencito. Ellos eran unos niños, ¿no? Por lo menos mi persona quedaba como una viejita al lado de ellos. Ellos eran muy jovencitos. Y la pastora, yo dije, no, la pastora es como de autoridad, como ¿verdad? Que dice así, así tiene que ser. Esa fue la impresión, ¿sí? de ellos dos. La primera impresión fue querer hacer cambios favorables, ¿sí? Por más que estábamos llegando, era necesario hacer como un cambio para dar un aire nuevo, como renovar todas las cosas y lo hicimos. Fue fuerte, duro porque uno aprende mucho a querer a sus pastores, ¿no? Y fue una etapa dura y ya veníamos por un proceso de ¿cómo le digo yo? Como habernos acostumbrado a ellos, ¿verdad? Por dentro pedía misericordia al Señor y yo decía, Señor, ellos tienen razón. Yo necesito tu ayuda en esta nueva jornada. Si tú me ayudas, lograré vencer, pero necesito que tú vengas conmigo. Y fue así como el Señor comenzó a ayudarnos en el proceso, a trabajar, a crecer y a ir ganando el favor y la gracia de los hermanos en la congregación. Recuerdo la primera reunión de liderazgo en la cual nos invitan a participar, pues venimos y allí hay algunas palabras que recibimos. Hubo cosas curiosas como la comida que nos prepararon. Tengo muy presente que nosotros, los líderes, los que estábamos de líderes, hicimos una ensalada de bienvenida a ellos y esa ensalada traía cebolla cabezona y a la pastora no le gustaba la cebolla cabezona. Entonces fue algo que, hicimos. ¿Sí? Entonces lo primero que yo hago es ver a mi esposa y decirle, me hace el favor, se me come todo. Y literal nos tocó pasarnos la cebolla porque no queríamos dar una mala impresión, era la primera atención que estábamos recibiendo por parte de los líderes. Y eso iba a sonar demasiado desagradable que nosotros dijéramos, no como eso. Pero fue algo que uno aprende en el proceso, porque todo es un proceso. Y aprendimos a distinguir que a ella no le gustaba la cebolla cabezona. Pero ella fue muy amable, con mucha sabiduría ella nos dijo. Pero fue algo precioso. Y mirar hacia atrás lo que queda es una satisfacción muy grande de que Dios ha estado aquí con nosotros. La mano del Señor ha sido suficiente para ayudarnos en todas las etapas. El culto en el cual fuimos consagrados se llenó porque nosotros invitamos a toda la coral para que pudiera venir, nos acompañó y fue muy lindo. Pero la realidad es que
en el templo, lo que llamamos el templo menor, prácticamente hasta la altura de la puerta lateral y la puerta principal que siempre usamos, hasta ahí se llenaba de sillas y de ahí para atrás era desocupado.